Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a su curso de Habeas Data dedicado de manera muy específica al consentimiento y la prueba de su existencia. En este segundo módulo estaremos trabajando el consentimiento desde el punto de vista del alcance del mismo. Establecer cuántas facultades otorga el titular de los datos personales a aquel que lo recibe para integrarlo a un fichero de datos. ¿Cuáles son? Obviamente, los fines que ese fichero de datos persigue será un tema de trascendental importancia en este segundo módulo, toda vez que, como ya hemos estudiado en el primer módulo, uno de los requisitos por excelencia que establece la Ley Dominicana de Protección de Datos Personales es el de la necesaria información previa que debe recibir el titular del derecho a la protección de datos cuando otorga el consentimiento. Ese fenómeno del consentimiento informado que de algún modo viene a establecer un requisito de validez en el tema del consentimiento que se otorga, qué tanta información debe ofrecer para evitar que el titular de los datos caiga en el error de otorgar consentimiento abierto o consentimiento ilimitado para el tratamiento de sus datos. Dentro de esto, es necesario que el titular del fichero sirva información adecuada acerca de las eventuales sucesiones, transferencias y otro tipo de tratamiento que los datos vayan a recibir en el marco del tiempo y la modalidad en que va a conservar los datos personales. Tema importante en este punto y que ya venimos arrastrando del primer módulo por haberlo tratado de manera muy entusiasta por todos y todas, es el de la delimitación o el establecimiento de la naturaleza del consentimiento en el marco de la garantía de protección de datos en cuanto a diferenciarlo de si se trata de un simple requisito de validez para la relación jurídica que nace con la cesión de los datos y las autorizaciones que se otorgan, o, por el contrario, si se trata de un verdadero principio rector en el campo de la protección de los datos personales. Y ya hemos visto que la condición sine qua non para que un tercero pueda manejar datos de carácter personal es precisamente el consentimiento que ya la ley 172-13 recoge como parte de ese glosario de principios que rigen el campo de la protección de datos personales. Necesario se hace en el ámbito de la delimitación del alcance del consentimiento el estudio del derecho comparado, el estudio de la jurisprudencia comparada a los fines de poder dar seguimiento a la tendencia que a nivel internacional, que en el extranjero, se maneja sobre el tema del alcance del consentimiento. Pero ese tema del consentimiento informado, sobre todo, que nos invita a establecer el marco referencial acerca de las obligaciones que tiene el posible receptor de unos datos de carácter personal para incorporarlos a un fichero, de informar, de establecer claramente cuáles son los alcances del fichero, cuáles son los fines que el fichero persigue, al fin de que el titular de los datos de carácter personal visualice a futuro qué tipo de autorizaciones está otorgando. Ver decisiones de las agencias de protección de datos de otros países, por ejemplo la española,
que nos permitirán ver cómo han manejado este tema del consentimiento informado, de esa información previa necesaria, que darían validez al consentimiento otorgado. Bien sabemos, y así se ha destacado en el primer módulo, que en la República Dominicana no existe una agencia de protección de datos, una institución que aglutine todo el marco institucional en materia de protección de datos. La dispersión puede dejarnos en una disyuntiva acerca de qué agencia, qué institución estaría llamada en un determinado momento a regular desde el punto de vista administrativo el tema de la protección de datos personales, dejándonos quizá con la garantía de la habeas data como recurso habilitado. Ver las excepciones de la ley respecto a la protección de datos personales, respecto a el tema de que no se requiera el consentimiento en un momento determinado para que esos datos se puedan recabar. Ver la situación de los ficheros privados en torno a esta escasez de regulación que la República Dominicana acusa y cómo podríamos generar acciones que permitan delimitar ese alcance, que permitan regular y evitar que el titular de los derechos, del derecho a la protección de datos personales, pueda verse defraudado o pueda verse afectado en su intimidad y en la protección de los datos en sí mismos. De manera pues que los invito a todos y a todas a participar de manera entusiasta como lo han venido haciendo en este subcurso de protección de datos personales referidos, como decíamos, al consentimiento, la prueba de su existencia y en este punto en particular del segundo módulo, al alcance del consentimiento otorgado. Bienvenidos y bienvenidas sean todos.